revelado, el sorprendente tango que transformó al millonario y conmovió a todos en 30 segundos. La multitud se agolpaba en el club de tango, rugidos de emoción y murmullos de expectativa llenaban el aire. Pablo, con su traje perfectamente entallado, observaba desde un rincón. A sus 38 años, el hombre de negocios más exitoso de Buenos Aires se sentía como un extraño en un mundo que alguna vez fue su hogar. Pasó su vida acumulando una fortuna que, irónicamente, no le brindaba la satisfacción que buscaba. En su mente, los ecos de las risas de su madre, una bailarina de tango renombrada en su juventud, retumbaban más fuerte que el sonido de los tratos que lo elevaban en la sociedad. La culpa lo carcomía, el sacrificio de su madre le pesaba en el corazón, cada reunión, cada nuevo logro era un ladrillo en la muralla que él había construido para alejarse de sus raíces. Pero, a medida que el reloj avanzaba, la angustia de ser un exitoso solitario crecía. ¿Qué valía su fortuna si le faltaba el calor del arte que su madre adoraba? Frente al escenario, sus colegas reían, desestimaban la esencia del tango, riendo de su cultura. Esa risa lo hería, se sentía atrapado en un dilema, seguir construyendo su imperio o reconectar con su pasado. Justo cuando su mente divagaba, sus ojos se encontraron con ella. Era Natalia, una joven bailarina que emanaba energía y pasión. Su estilo era lo que él había olvidado. En el momento en que comenzaron a bailar, Pablo sintió que las capas de su vida se deshacían. Cada paso, cada giro, parecía resucitar memorias adormecidas. La alegría que había perdido estaba ahí, tangible, fundiéndose con cada compás. Pero, tras la euforia, la duda lo asaltaba. Temía que esta conexión lo devolviera a un mundo que había querido dejar atrás. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un día, un concurso apareció en su horizonte. Su instinto empresarial le decía que debía participar, pero, al mismo tiempo, el miedo se apoderaba de él. ¿Qué pensarían sus colegas? ¿Las risas que tanto temía regresarían? La sensación de estar expuesto lo carcomía. Pero dentro de sí, había una voz que insistía en que debía enfrentar sus miedos, que sólo así podría honrar el sacrificio de su madre. La imagen de ella, bailando, hermosa y llena de vida, lo envolvía. Era la chispa que necesitaba, pero el dilema no desaparecía. El día del concurso llegó. La tensión cortaba el aire. Pablo se encontraba en la pista, rodeado de brillantes bailarines, una luz fría sobre él mientras la música comenzaba a sonar. En su pecho, la ansiedad crecía, sus manos temblaban. Lo que había sido un profundo deseo de reivindicación se tornaba en una parálisis. De repente, una falla técnica lo sacó del trance. Se quedó inmóvil, el tiempo se detuvo. La angustia apretaba su garganta. Bajo las miradas escépticas, el que había sido admirado se sentía vulnerable. ¿Sería capaz de dejar atrás el miedo y recordar lo que realmente significaba bailar? En ese instante decisivo, la presión del mundo y de su propia historia se entrelazaron, colocándolo al borde del abismo. ¿Podría dar el paso que tanto anhelaba, o se hundiría en el silencio? Un futuro incierto se dibujaba ante él, su corazón golpeteando en su pecho, preguntándose si finalmente podría encontrar el camino hacia su propia esencia sin perderse por el camino. La música rasgó el silencio, rompiendo el hechizo del momento. El sonido vibrante del bandoneón se filtró en su mente como un llamado ancestral. Pablo respiró hondo, y en ese acto simple, una claridad inesperada iluminó su interior. En lugar de sucumbir a la presión, el dolor de la angustia se transformó en determinación.
Se preguntó en qué medida la vida que había construido era un reflejo de lo que realmente quería ser. Enfrentar sus miedos significaba no solo rendir homenaje a su madre, sino también descubrir al Pablo que había dejado atrás. Con un movimiento sutil, Pablo se dejó llevar por la música. Los pasos comenzaron a fluir y, en contra de su juicio, una sonrisa se dibujó en su rostro. Cada giro lo acercaba más a su esencia, cada paso lo recordaba que el tango no era solo un baile, sino una forma de vida. La mirada de Natalia lo empoderaba, infundiéndole el coraje necesario para abrazar lo que había ignorado por tanto tiempo. Las primeras notas de su interpretación resonaron en el aire y el mundo externo se desvaneció. Los murmullos se convirtieron en un eco distante, su preocupación por las miradas ajenas se disolvió. En su mente se dibujaron las imágenes de su infancia, tardes compartidas con su madre, la música que llenaba la casa y los sueños que alguna vez acarició. Era como si el tango le susurrara que la vida no era solo acumulación de bienes, sino conexión, autenticidad y pasiones. Pablo se perdió en la experiencia, el brillo de la pista se volvió un ámbito de redención personal. Cada movimiento se sentía más natural, casi innato. Lejos de sus preocupaciones iniciales, se dio cuenta de que el baile también era un lenguaje, un medio para expresar sus más profundos anhelos y miedos. En vez de ser un hombre de negocios tratando de impresionar, se convirtió en un artista en busca de su verdad. Cuando terminó su interpretación, la ovación del público lo envolvió como un manto cálido. Sin embargo, no se sintió completamente satisfecho. Una mezcla de orgullo y vulnerabilidad le llenaba el pecho. Había tenido éxito, sí, pero no era solo sobre ganar el concurso. Era el reconocimiento de que, por fin, había comenzado a reconciliarse con su identidad. La validación externa era el eco de un viaje personal mucho más profundo. Sin embargo, el triunfo no fue suficiente para acallar la voz inquietante que surgía en su interior. A medida que el aplauso se desvanecía, la realidad se precipitaba sobre él. ¿Qué haría con esta nueva conexión a su auténtico ser? El miedo al fracaso resurgía como una sombra, recordándole que la vida en el mundo empresarial seguía esperando. La lucha por encontrar un equilibrio entre sus dos mundos se tornaba más apremiante. El eco del tango había tocado su alma, pero ¿podría integrar esa parte de sí mismo en su vida diaria sin perderse en el camino? Mientras contemplaba a la multitud, se dio cuenta de que no podía volver a ser el mismo. Había comenzado un viaje que lo llevaría a cuestionar todo lo que era, el hombre de negocios, el hijo y ahora, el bailarín. Pablo sabía que este era solo el comienzo de un camino lleno de desafíos que se alzaban ante él. Con el brillo del escenario aún en sus ojos, una frágil decisión se asomaba en su mente: ¿debería continuar persiguiendo la aprobación de los demás, o rendirse a su verdadero yo? Los próximos pasos decidirían su destino, pero el miedo a fallar parecía inminente. Mientras el eco de la música se desvanecía, una humildad renovada por sus elecciones futuras comenzaba a tomar forma. ¿Sería capaz de hacer frente a las repercusiones de su elección, o se dejaría arrastrar por las expectativas externas? El tiempo parecía haberse detenido para Pablo mientras absorbía cada fragmento de lo que había vivido en el escenario. La luminosidad del momento fue sustituida por la penumbra de su interior, donde los ecos de expectativas sociales comenzaron a cobrar vida. Se preguntaba si el cumplimiento del deber, esa corriente poderosa que lo había arrastrado durante años, podría coexistir con la vida que anhelaba. Con el ritmo del tango aún vibrando en su corazón, dio un paso atrás. Su oficina parecía un laberinto, un lugar donde los pasillos se tornaban interminables y las reuniones eran meras sombras de un propósito olvidado. Regresar al mundo del negocio no sería fácil, sabía que cada documento que firmara lo acercaría más a esa vida impersonal que había estado llevando, una vida en la que había dejado de ser él mismo. Pablo comenzó a replantearse sus prioridades. El éxito económico que había perseguido con fervor durante años le había permitido comprar comodidades, pero a un alto precio. Había sacrificado su esencia por un modelo que no lo representaba. ¿Valía la pena seguir construyendo una torre de cristal sobre cimientos de arena? Las horas que pasaba en la oficina se sentían vacías y sin sentido,
como si se movieran en un reloj detenido. Además, Natalia ahora invadía sus pensamientos, no solo como la mujer que lo había animado a bailar, sino como un faro que iluminaba su camino hacia la autenticidad. Era difícil no anhelar volver a sentir su mirada intensamente centrada en él, como si la validación que había perdido en otros ámbitos estuviera ahí, en sus ojos. Era un recordatorio del coraje que había surgido cuando se dejó llevar por el tango. Pero mientras saboreaba esos momentos, la realidad volvía a golpear, elevando su mente hacia soluciones, comenzó a esbozar planes en su libreta. La idea de compaginar el tango con su carrera tomaba forma. Quizás podría comenzar a organizar talleres de tango en la oficina, uniendo su pasión con su trabajo. No solo ofrecería un espacio para expresarse a sí mismo y a sus compañeros, sino que también podría crear un ambiente más humano en una estructura generalmente fría. Pero la incertidumbre regresó como un ciclo inacabable. ¿Se atrevería a proponer esos cambios en un entorno que, históricamente, había desalentado cualquier desviación de la norma? Una voz interna empezaba a cobrar fuerza, recordándole que cada paso hacia su objetivo requería valentía. Sin embargo, cada vez que imaginaba la reacción de sus superiores, su determinación titubeaba. El miedo al ridículo se instalaba en su mente, y de repente, la imagen del hombre exitoso se convertía en un peso insoportable. En lugar de avanzar, se encontraba estancado, en un constante tira y afloja entre deseos y realidades. Caminando por la calle al atardecer, dejó que sus pensamientos fluyeran como el ritmo del bandoneón. Reflexionó sobre lo que realmente implicaría ser valiente. No solo se trataba de un acto de rebelión, sino de un proceso de cambio que desdibujaría las líneas de su identidad. Comenzó a notar que su deseo de ser un líder inspirador choca directamente con su temor a ser juzgado por ser diferente. Era un laberinto del que no podía escapar sin tomar decisiones audaces, mientras su mente batallaba entre el anhelo de ser verdadero y el peso de la expectativa. Un pensamiento emergió con claridad. En el fondo, sabía que el tango no representaba únicamente un viaje individual. Podía ser el mecanismo para aportar algo significativo a su entorno. Pero, ¿cómo ejecutar esa idea y enfrentarse a las dudas ajenas? Su corazón latía con fuerza mientras ponderaba sus siguientes movimientos. Finalmente, en un momento de reveladora claridad, Pablo comprendió que era el momento decisivo. Si quería que el tango resonase en su alma de manera permanente, debía iniciar ese cambio desde adentro y hacerse cargo de su propia narrativa. Pero dar ese primer paso significaba aceptar la resistencia que podría presentarse, la imagen de un salón de baile lleno de risas y pasos en acción lo inspiró, pero una pregunta lo detuvo en seco: ¿podría realmente transformar su vida sin desmoronarse en el intento? El camino hacia su verdad estaba trazado, pero lo que se avecinaba podía costarle más de lo que estaba dispuesto a perder. La tensión creció en su pecho, mientras la próxima decisión parecía ser una de las más críticas de su vida. El eco de las decisiones no tomadas resonaba en la mente de Pablo mientras caminaba hacia su oficina. La sensación de estancamiento le acompañaba como una sombra. Hoy, tenía que hacer algo diferente. La voz interna que le instaba a actuar se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda ante la perspectiva de expresarse abiertamente sobre sus ambiciones innovadoras. Al llegar al cubículo, un par de compañeros le saludaron apresuradamente. Las banalidades cotidianas parecían cooperar con el vacío que lo acechaba. Pablo sonrió, pero su mente navegaba en otra parte. En su libreta, garabateó ideas con la esperanza de dar un primer paso hacia un ambiente que respetara sus nuevos deseos. ¿Qué tal un taller de tango todos los viernes?, escribió, sintiendo un leve temblor de emoción. Pero luego, el pánico asomó. ¿Qué pensarían sus compañeros? ¿Y sus jefes? La voz de la duda fue como un bandoneón desafinado, lleno de discordancia. Pasó la mañana en reuniones agotadoras, escuchando discursos vacíos que le parecían ajenos. Las preguntas sobre su proyecto rondaban su mente, mientras la conversación a su alrededor se desvanecía. En un momento de impas, decidió dar un breve paseo para despejarse.
El aire fresco del exterior chocó contra la claustrofobia de su oficina. Caminó por el parque cercano y dejó que el sonido del tango se apoderara de su conciencia, revitalizándole. Volvió al cubículo con una determinación renovada, pero aún con un profundo temor que no lograba contener. Cuando mencionó la idea del taller en el almuerzo, las miradas de sus compañeros oscilaron entre la curiosidad y la incredulidad. Algunos rieron, pero esa risa burlona dolió más de lo que esperaba. Sin embargo, había un par de miradas intrigadas, y fue en ese momento que comenzó a percibir un leve destello de esperanza. Si bien había despertado el escepticismo, también había generado interés, lo que a su vez representaba una pequeña victoria. Tras el trabajo, Pablo se abrió paso hacia una clase de tango. Al ingresar al salón, la música envolvente lo abrazó, y con cada paso, la sensación de ser un impostor se desvaneció. La danza no solo liberaba sus músculos, sino también su mente. Durante la sesión, la pareja que bailaba frente a él parecía fluir con una confianza feraz. Mirándolos, Pablo se dio cuenta de que el verdadero poder del tango no solo residía en sus giros y movimientos, sino en la conexión auténtica que se producía entre los bailarines. Si quería que su visión de un taller prosperara, tendría que infundir ese mismo sentido de conexión en su entorno de trabajo. Sin embargo, la pregunta persistía: ¿cómo lidiar con la resistencia que enfrentaría? Esa noche, mientras reflexionaba en su casa, una idea audaz emergió. Tal vez no era suficiente con proponer un taller, necesitaba organizar una pequeña muestra, tal vez un evento donde todos pudieran ver el efecto del tango en su desarrollo personal. Un espacio donde se celebrara la vulnerabilidad en lugar de la competencia. Mientras escribía, la adrenalina recorría su cuerpo. Sabía que esto podía ser el catalizador que transformara su vida y la de sus colegas, pero la posibilidad de fracaso era inmensa. Los días pasaron entre encuentros de tango y encuentros silenciosos con su propia autocrítica. Su desafío se tornaba cada vez real, y necesitaría la valentía para comunicar su propuesta de forma clara y decidida. Cada vez que pensaba en el evento, la imagen de Natalia danzando con gracia aparecía en su mente, y con ella llegaba un impulso adicional. Era hora de dejar de lado el miedo al juicio y abrazar la autenticidad. El día clave para presentar su idea se acercaba. Con cada hora que pasaba, la pura emoción mezclada con ansiedad se apegaba a su pecho como una soga. Mientras se preparaba para hablar en la próxima reunión, una pregunta lo atormentaba: ¿podría realmente transformar su entorno y, a la vez, mantenerse fiel a sí mismo? Si fallaba, el retroceso que podría sufrir era aterrador. Pero en su interior, un fuego crecía. No puedo dejarme detener por el miedo. Esa mañana, mientras se vestía, tomó una decisión irrevocable. Sería honesto consigo mismo y daría un paso adelante, sin importar el resultado. Con la sonrisa del tango aún resonando en su mente, salió por la puerta, listo para enfrentar sus miedos. Pero una inesperada llamada en su teléfono lo detuvo en seco. ¿Qué mensaje podría requerir su atención en este momento crucial? La incertidumbre se convirtió en su compañera silenciosa, mientras su corazón latía con fuerza. El momento de la verdad estaba a punto de desvelarse, y las consecuencias de su elección podrían ser más inesperadas de lo que jamás imaginó. La vibración del teléfono cortó el aire, y Pablo sintió que una ola de expectativa lo invadía. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era un mensaje de su antiguo profesor de tango, Miguel, quien había sido una figura crucial en su vida, empujándolo a descubrir su pasión por la danza. Pablo, necesito hablar contigo sobre algo importante, decía el texto. Sin pensar, respondió afirmativamente, sintiendo que esas palabras traían consigo un nuevo impulso. Durante la reunión sistematizada que había estado esperando, su mente se debatía entre el mensaje y la presentación que estaba a punto de hacer. Necesitaba concentrarse, sin embargo, cada vez que desviaba su atención hacia el taller de tango, imaginaba la conexión que podía forjar entre sus compañeros. La reunión se desarrolló con la misma monotonía que siempre, pero esta vez, el eco del deseo por el cambio se hacía imposible de ignorar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
la oportunidad llegó. Con un toque de nerviosismo y un destello de resolución en sus ojos, Pablo pidió la palabra. Me gustaría proponerles una iniciativa. Su voz resonó más fuerte de lo que había anticipado, y alzó la vista, captando la atención de sus colegas. Rememoró las suaves melodías del tango, y ese recuerdo lo impulsó a dar el siguiente paso. Al compartir su idea del taller de tango, las miradas se tornaron confusas, escépticas en su mayoría. Al observar las expresiones de algunos compañeros, la duda hizo eco en su mente. Sin embargo, recordó las miradas intrigadas del almuerzo anterior, y esa chispa de potencial comenzó a iluminar su argumento. Habló apasionadamente acerca de la conexión emocional que el baile podría ofrecer, no solo como una destreza, sino como una forma de fortalecer el equipo. Estaba en juego la posibilidad de un cambio tangible, un anhelo que ahora sería su bandera. Tras la presentación, el ambiente cambió. A pesar de las críticas y el escepticismo, las interacciones comenzaron a fluir de manera inesperada. Aunque algunos continuaron riéndose, otros empezaron a hacer preguntas, y eso lo alentó. Sentía como el fuego de la creación se avivaba en su interior mientras delimitaba los beneficios que el taller traería: confianza, cooperación y, lo que era más importante, respeto por la vulnerabilidad de cada uno. Pablo salió de la reunión con una mezcla de adrenalina y agotamiento. Las palabras de Miguel comenzaron a resonar en su mente: la vulnerabilidad es el lugar donde empieza la verdadera conexión. Quería que su propuesta fuera percibida como una invitación a abrirse, a dejar atrás las máscaras del trabajo y a descubrir su propio tango interno. Cuando finalmente se reunió con Miguel esa tarde, lo primero que notó fue la sonrisa cálida en el rostro de su antiguo maestro. He escuchado sobre tu idea, Pablo, dijo Miguel, usando siempre ese tono de aliento que tanto apreciaba. Al compartir su visión del taller, Miguel mostró entusiasmo. A medida que conversaban, Miguel comenzó a revelarle un concepto intrigante: ¿por qué no llevas tu propuesta un paso más allá y la conviertes en una exhibición donde todos puedan mostrar lo que han aprendido? A medida que su mente se sumergía en esta nueva posibilidad, Franqueza encontró un lugar en su interior, y en ese espacio, se gestó una idea aún más audaz. No iba solo a enseñar, iba a crear un espacio sagrado donde cada participación fuera digna de celebración. Pero mientras pensaba en lo que esto significaría, una sombra de ansiedad se cernía sobre él. ¿Podría realmente reunir a todos, motivarlos y hacer que saltaran al vacío del desconocido tango? Pablo sintió que la duda se asomaba nuevamente, pero esta vez, no era solo miedo. Era el reconocimiento de que, si quería moverse, necesitaba dar un paso firme. El reto acababa de comenzar y una nueva pregunta aparecía: ¿estaría a la altura de la transformación que su entorno necesitaba? Con cada latido de su corazón, sabía que tenía que encontrar la respuesta. El verdadero tango no solo se bailaba con el cuerpo, se danzaba con el alma. ¿Sería capaz de llevar a sus compañeros a esa pista? La incertidumbre lo consumiría, pero una cosa era segura: Pablo estaba decidido a llegar hasta el final, sin importar lo inesperado. El camino ante él se extendía, y estaba a punto de cruzar un umbral que cambiaría todo. Pablo pasó la tarde en su oficina, rodeado de papeles que habían sido su refugio. Sin embargo, ese día, todo parecía distante, como si el mundo real estuviera muy por fuera de su alcance. La imagen de sus compañeros, danzando en un escenario etéreo bajo luces cálidas, no se despegaba de su mente. Aquella visión lo llenaba de determinación, pero también de incertidumbre. ¿Realmente podría conseguir que todos se unieran en ese viaje hacia lo desconocido? La mañana siguiente, las palabras de Miguel reverberaban en su mente. Una exhibición, Pablo. Es donde la vulnerabilidad se convierte en arte. Eso prendió una chispa. Idea tras idea brotaban: la música, el escenario, los vestuarios. Pensó en cómo los sonidos del bandoneón podrían llenar el aire, cómo el movimiento de los cuerpos en sincronía podría ser un reflejo de su evolución como equipo.
Pero la pregunta seguía allí: ¿cómo haría que cada uno de sus compañeros viera la belleza en esta experiencia? Más allá del simple hecho de bailar, con el corazón agitado, comenzó a trazar un plan. Cada detalle debía sedimentar un propósito, cada paso, cada giro en el taller tendría que contar una historia. Pablo dedicó horas a bosquejar un cronograma que incluyese actividades que realmente unieran a las personas, desafiaran sus límites y les permitieran aprender de la vulnerabilidad. Se propuso crear no solo un taller, sino un viaje emocional hacia el descubrimiento colectivo. Mientras preparaba su presentación para la próxima reunión, sentía cómo la adrenalina corría por sus venas. No solo era una idea más, era su oportunidad de iluminar a todos en la sala, de ayudarles a descubrir su propio ritmo y, quizás, en ese proceso, encontrar algo nuevo en sí mismos. Sin embargo, la ansiedad se asomaba nuevamente, recordándole que muchos de sus colegas eran escépticos, personas que preferían la seguridad de la rutina a lanzarse a la incertidumbre de la danza. Si no les gusta la idea, podría ser un descalabro, pensaba. Pero, ¿acaso no había música en el silencio del miedo? En la reunión, cada palabra que pronunciaba se sentía como un paso de baile. Sonaba optimista, cuidadosamente persuasivo, y a pesar del escepticismo en sus rostros, notó pequeñas chispas de interés. Cuando comenzó a hablar sobre el poder de la narrativa que cada danza podría contar, algunas miradas se suavizaron. Aquella semilla de esperanza brotaba en sus corazones. Sin embargo, algunos colegas continuaban cruzados de brazos, como si retaran su propuesta a través de la distancia. Pablo terminó su argumento afirmando que la danza no solo es expresión, es una forma de conectar. Quizás piensan que esto es solo baile, dijo con una mirada desafiante, pero es explorar nuestros miedos y superarlos juntos. Al terminar, la sala quedó en silencio. Sentía como si se encontrara en la orilla de un abismo, esperando que otros se unieran a su salto. Fue entonces cuando alguien preguntó: ¿y si a nadie le gusta? Esa voz resonó, era una confrontación directa que lo hizo tambalear. Adrenalina, duda y determinación se entrelazaban en su interior. Fue en ese instante que decidió ser honesto. Lo que más miedo me da es que no se lancen. Que prefieran quedar atrapados en la rutina. Sus palabras eran un eco de su propia lucha interna. Miradas sorprendidas lo observaron. Su vulnerabilidad abrió la puerta a una conversación que había estado eludiendo. La duda seguía acechando su mente. Este pasaje podría determinar su destino y, antes de tomar cualquier decisión final, tenía que encontrar la forma de superar este obstáculo. El tiempo pasaba, y el reloj marcaba el inicio de su gran desafío. ¿Podría Pablo reconstituirse, no solo como un líder, sino como un intérprete, logrando que todos sus compañeros participaran? La respuesta colgaba en el aire como una melodía a medio tocar, y el verdadero tango apenas comenzaba. Pablo pasó las horas posteriores en un estado de reflexión intensa. La balanza de su futuro se equilibraba en un hilo delgado, entre el miedo a fracasar y la esperanza de un éxito sin precedentes. A medida que la jornada avanzaba, se sentó a desgranar sus pensamientos en una libreta desgastada que siempre llevaba consigo. La idea de la danza había dejado de ser un mero proyecto, se convertía en un símbolo de su deseo de crecer y de tirar abajo los muros de la rutina. A través del papel, se dio cuenta de que cada persona en su equipo estaba lidiando con sus propios miedos, y él no era la excepción. A medida que sus ideas tomaban forma, se vio obligado a confrontar la negativa de algunos compañeros, rostros que solían iluminar la sala con risas pero que ahora se mostraban serios y desconfiados. Recordó cómo había sido él mismo, atrapado entre expectativas y el deseo de salir del molde. Desde allí, empezó a entender que su papel era no solo demostrar la belleza de la danza, sino también crear un espacio donde la vulnerabilidad se pudiera sentir como una fortaleza. Para materializar su plan, Pablo decidió organizar una reunión informal, lejos de la rigidez de las juntas corporativas donde los roces se sentían más vivos que nunca. Reservó el pequeño café en la esquina de la calle, un lugar donde la música suave acompañaba el aroma del café recién hecho. Quería hablar con ellos, no como un líder desde un podio,
sino como un compañero que también tenía inquietudes. Esa tarde, mientras organizaba las sillas en un círculo, experimentó una mezcla de nervios y anticipación. Cuando los rostros familiares comenzaron a aparecer, reconoció en sus miradas un reflejo de sus propias ansiedades. Uno por uno, los suyos tomaron asiento, y él sintió la presión en su pecho. El tango no es solo un baile, comenzó, su voz temblando ligeramente. Es un diálogo entre el cuerpo y el alma, una forma de enfrentarse a lo que somos. Observó cómo algunos entrelazaban sus dedos nerviosamente, como buscando en sus manos alguna respuesta. Así que, en lugar de seguir un guión prefabricado, Pablo se adentró en la vulnerabilidad común que todos compartían, invitando a cada uno a compartir sus sentimientos sobre sus trabajos, temores y expectativas. A medida que las historias empezaron a fluir, aquella sala se transformó en un espacio de confianza. Una colega, Ana, confesó su ansiedad por el futuro, el miedo a los cambios que parecían inminentes. Su voz, al principio temblorosa, se volvió más segura a medida que se daba cuenta de que no estaba sola. Esta revelación resonó con los demás. Había en el ambiente una conexión palpable, reconocimiento mutuo que alimentaba la esperanza. Cada historia contada era como una nota en una partitura colectiva, creando una melodía única entre ellos. Al final de la reunión, Pablo sintió que había conseguido algo más valioso que una simple idea. Había creado un espacio para la transformación personal. Se despidieron entre risas y promesas de participar, pero aún quedó en el aire una pregunta: ¿sería capaz de trasladar esta apertura emocional a la danza? Con el paso de los días, el foco de Pablo se redirigió hacia la práctica, cómo convertir aquella conversación crucial en una experiencia tangible. Se sintió impulsado a romper la frontera entre lo personal y lo artístico, decididamente arriesgándose a tener una primera sesión de danza al aire libre. Sin embargo, el eco de las palabras de sus colegas persistía, y si a nadie le gusta, con cada ensayo, la incertidumbre se acentuaba. La pregunta resonaba como un eco en su mente. Aunque había logrado herramientas emocionales, ahora debía navegar la fragilidad entre la expectativa y la realidad. Su futuro dependía de ese primer encuentro. Pero Pablo no podía olvidar que solo un paso determinado le separaba de descubrir lo que realmente podría ser esta experiencia. El día del ensayo se acercaba, y la presión aumentaba. ¿Podría realmente hacer que todos se lanzaran a esta aventura, no solo al baile, sino a una transformación personal? Mientras la noche caía, la pregunta se hacía más apremiante: ¿encontraría la conexión entre su idea y la realidad de sus compañeros? La música del bandoneón resonó en su mente, y supo que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pablo se despertó esa mañana con un nudo en el estómago. Era el día del ensayo y la realidad solía ser más dura que cualquier expectativa. Se miró al espejo y se dio cuenta de que, mientras su reflejo mostraba a un hombre decidido, internamente la duda se agolpaba como un torrente. Había sido un impulso audaz proponer una sesión de danza, pero ahora esa audacia se sentía como una burbuja a punto de estallar. La idea de mostrar su vulnerabilidad, no solo la de sus compañeros, lo intimidaba. Mientras se vestía, recordó las miradas curiosas y escépticas de sus colegas en la reunión del café. «¿Y si no funcionan las cosas?», repetía la voz en su cabeza. Decidió salir a la calle e inspirar el aire fresco de la mañana, restableciendo su propósito. Eran suficientes las pequeñas victorias que había observado durante la discusión anterior. Había aprendido que el proceso de la vida es a menudo tan musical como el tango mismo. Al llegar al parque donde se llevaría a cabo el ensayo, el sentimiento de ansiedad creció. El sonido de las hojas al viento era como un recordatorio de la transformación que estaba por suceder. Se detuvo un momento a contemplar el paisaje, buscando claridad. Visualizaba a su grupo sintiéndose libres, completamente inmersos en la danza, y se dio cuenta de que ese era el impacto que deseaba lograr, un momento de libertad individual y colectiva. Cuando los demás comenzaron a llegar, notó la mezcla de emociones en sus rostros. Algunos sonreían nerviosamente, otros lucían escépticos.
Pablo respiró hondo y, con una pequeña pero firme sonrisa, les dio la bienvenida. Hoy vamos a explorar una parte de nosotros que a menudo reprimimos. La danza es solo un medio para encontrar esas partes ocultas. Conectar la danza con las historias compartidas de la reunión le había parecido una hazaña monumental, pero ahora, de pie ante sus colegas, se sintió empoderado. Comenzaron con ejercicios simples de calentamiento, y poco a poco las tensiones empezaron a disiparse. La risa reemplazó a la rigidez, y los movimientos se volvieron más fluidos. Pablo alentó a todos a dejarse llevar, a experimentar la danza como una conversación con uno mismo y con el entorno. Al principio, hubo vacilación, unos se movían con timidez, mientras que otros parecían lanzarse a la aventura. Sin embargo, al poner un pie delante del otro, con cada paso, los rostros comenzaron a iluminarse. Uno de sus compañeros, Carlos, que siempre había sido el más reservado, se rió al perder el equilibrio y caer, solo para levantarse y volver a intentarlo. Aquella situación rompió cualquier barrera invisible que existía entre ellos. Con cada música, las tensiones del trabajo se evaporaban, y la vulnerabilidad se transformaba en energía. Se estaba formando una auténtica conexión, donde cada persona en el grupo podía tocar la esencia del otro. Pablo se sintió revitalizado. La danza no era solo un baile, era un viaje en el que se estaba definiendo no solo como líder, sino como ser humano dispuesto a abrirse al mundo, pero en el fondo de su mente, el temor regresaba. ¿Era suficiente? ¿Estaba realmente logrando lo que se había propuesto? Las preguntas lo asaltaban justo cuando se encontraba en el clímax de la sesión. Mientras un nuevo fragmento de música comenzaba, un eco de inseguridad resonaba en su interior. El siguiente paso sería empoderar a sus compañeros para que, al igual que él, se permitieran ser verdaderamente vulnerables al compartir lo que la danza evocaba en ellos. Y así, al mismo tiempo que sentía la emoción de la conexión, un nuevo dilema se planteaba: ¿podría él, un líder en formación, ser el puente entre la danza y la transformación personal que tanto anhelaba? La música continuaba fluyendo, llevando consigo todas las tensiones acumuladas, mientras Pablo sabía que el momento de enfrentar no solo a sus compañeros, sino a sus propios temores, se acercaba rápidamente. La música comenzó envuelto en una atmósfera vibrante, y Pablo sintió como los ecos de sus dudas se desvanecían momentáneamente. Se vertió en el momento, observando a cada uno de sus compañeros dejarse llevar, conectando en una danza que trascendía las palabras. Sin embargo, el murmullo interno de inseguridad persistía. La pregunta que lo atormentaba estaba latente: ¿podría realmente guiar a otros a través de este proceso de vulnerabilidad? Mientras los cuerpos se movían en armonía, Pablo se sentó a un lado para retirar de su mente cualquier vestigio de autocrítica. Se permitió observar, y en su contemplación, vislumbró algo poderoso. Cada movimiento, cada risa y cada tropiezo eran reflejos de una lucha interna similar a la suya. La vulnerabilidad no solo era un ejercicio físico, sino una llamada a desnudarse emocionalmente, a afrontar el miedo del juicio y a aceptarse en su totalidad. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la danza en sí, sino el impacto que podía generar en sus compañeros. Esta revelación mostró el camino hacia la acción. Decidido a enfrentar sus propios temores, propuso una dinámica nueva. Ahora, quiero que cada uno de ustedes se exprese. Sientes algo fuerte al moverte, acompáñalo con tu voz. Grítalo, ríe, llora, lo que sea que necesites compartir. Hubo un silencio incómodo, como si la idea de transformarse les generara tantísimo miedo como liberación. Sin embargo, esa era la chispa que Pablo había anhelado. Él estaba listo para ayudarles a forjar ese vínculo, un espacio seguro donde fueran libres de ser auténticos. Pablo demostró con sus propios gritos y risas cómo debía fluir la energía. Vibrante y audaz, se sumergió en su propia vulnerabilidad, dejando atrás el temor de ser mirado como un líder débil. E hizo falta poco para que los demás le siguieran. La risa de Carlos resonó nuevamente, llenando el aire, contagiando a quienes le rodeaban. Uno a uno, comenzaron a liberar sus voces en un canto improvisado.
A medida que la intensidad crecía, la sala se convertía en más que un grupo de trabajo, era un refugio de autenticidad donde cada individuo se manifestaba. Pablo observaba la transformación con el corazón desbordante de alegría. Sus colegas, ahora conectados a un nivel más profundo, estaban creando una especie de magia que les uniría más allá de su habitual convivencia laboral, pero en medio de esta revelación, otra voz susurraba en su interior. ¿Y si esta conexión revelara más en ti que lo que ellos puedan descubrir? Esa idea lo asaltó, como un espectro. La danza era ahora aparentemente un espejo, mostrándole partes de sí mismo que había ignorado durante años, sus inseguridades, sus anhelos de aceptación y lo que realmente significaba ser un líder. El ensayo se tornaba cada vez más intenso, pero Pablo sabía que todavía faltaba algo. Las vulnerabilidades individuales no eran suficiente, necesitaba una revelación colectiva, un momento en el que la unión de sus historias pudiera romper con todo lo vivido hasta ahora. Conscientemente, se sintió empujado a ser el catalizador de ese cambio. ¿Qué historia llevó a cada uno de ustedes aquí?, preguntó en medio de la energía que pulsaba a su alrededor. La melodía se detuvo y las miradas se encontraron. Las historias incompletas comenzaron a fluir, cada uno compartiendo una parte de sí que había estado oculta. En ese instante, la concluyente incertidumbre de Pablo se transformó en una visión clara. No se trataba solo de la danza, sino de la capacidad de transformar el futuro a través del entendimiento compartido y la aceptación de sus verdades individuales. Sin embargo, mientras una nueva conexión se forjaba entre los participantes, la sombra de sus temores volvían a cernirse sobre él. Pablo se dio cuenta de que este momento no solo era una oportunidad para fortalecer a otros, sino que, en su búsqueda de valor y credibilidad, él mismo enfrentaba un profundo dilema personal. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a ir para definir su vida en estos términos? Podría convertirse, no solo en un vínculo, sino en un verdadero líder en su propia historia de transformación. La respuesta quedó flotando en el aire, tan palpable como la melodía que se reanudó, marcando la pauta para que el siguiente acto, su confrontación más difícil, se llevara a cabo. Mientras pensaba en las palabras que había creado, un escalofrío recorrió su espalda. ¿Sería este el momento que cambiaría su vida para siempre? Las luces del club de tango brillaban con intensidad, reflejando la energía palpable que invadía el espacio. Pablo, con el corazón palpitante, se encontraba frente a un pequeño grupo de compañeros, quienes habían aceptado su invitación a experimentar lo que él había denominado un viaje de transformación a través del tango. Había llegado el momento de demostrar que el arte podía ser un medio poderoso para sanar y unir. Al recordar el miedo que había sentido al principio, una sonrisa se dibujó en su rostro. Antes, se había sentido rodeado por la muralla de su propia historia, luchando por reconectar con su esencia. Pero hoy, estaba listo para trascender eso. Durante las últimas semanas, había luchado contra las dudas y los temores, encontrando en el baile y en el ejercicio de compartir vulnerabilidades una nueva forma de ser. Se sentía, al fin, como un hombre completo. El grupo comenzó con pasos sencillos, llenos de titubeos pero también de expectativa. Durante los primeros minutos, Pablo fue guiando a sus compañeros, recordando sus propias inseguridades, sus propios tropiezos, pero hoy, aquello no lo detendría. Con cada movimiento, se sentía más fuerte, más confiado. Les habló del poder de expresarse, de dejar que sus cuerpos hablasen en el idioma del tango. A medida que los pasos se tornaron más audaces, las sonrisas empezaron a florecer, se convirtieron en testigos de sus propias transformaciones. El cambio no solo se sentía en el ambiente, sino también en los rostros de sus compañeros. Aquella tarde, las risas resonaban, los tropiezos se convertían en carcajadas y las miradas que antes escondían dudas comenzaban a brillar con una nueva luz. Para Pablo, era suficiente ver cómo sus colegas relajaban los hombros y comenzaban a disfrutar del momento. En lugar de preocuparse por ser perfectos, estaban empezando a comprender que el verdadero objetivo era la conexión. Inesperadamente, uno de sus colegas, Andrés, se acercó a él. No solía hablar de esto, pero cada vez que bailo, me siento vivo.
Esta es la primera vez que puedo dejar atrás todo lo que pesa en mí, confesó con sinceridad. Esa comunicación honesta resonó en el corazón de Pablo. Para él, esas palabras fueron un símbolo de que el miedo había sido superado, que la vulnerabilidad había dado paso a la libertad. Como un verdadero maestro de tango, Pablo había conseguido crear un espacio donde no solo el baile se transformaba, sino también las almas de quienes se encontraban allí. Cada curva, cada giro representaba una historia digna de ser contada. Y mientras el tiempo avanzaba, la idea de que su propuesta no era solo un taller, sino una oportunidad para la autoexploración se consolidaba. Con una nueva energía en el aire, Pablo decidió dar un paso más. Hoy, no solo bailaremos, sino que compartiremos nuestras historias a través del tango, anunció. Vio cómo algunos se miraban entre sí, inseguros, pero no podía permitir que el miedo devorara esta chance. Esto no es solo baile. Es una extensión de nuestra esencia, y como ustedes, yo también tengo historias para contar. Así, uno a uno, comenzaron a abrirse. Las danzas se transformaron en relatos de vida. Algunos hablaban de amor, otros de pérdidas, mientras que otros descubrían la alegría del reencuentro con sus pasiones olvidadas. La pista de baile, ahora, era un crisol de emociones, una celebración de la autenticidad donde cada uno expresó su verdad. Pablo se sintió en paz. Esta era la recompensa que había estado buscando, el reconocimiento de que había influido en el cambio colectivo de su entorno. La magia del tango había hecho su parte, y el valor de la vulnerabilidad había florecido entre ellos. Había transformado no solo su vida, sino la de los demás. Con cada paso y cada historia compartida, se estableció una conexión única, un lazo que trascendía el trabajo formal, creando amistades sinceras y una cultura de confianza que se expandiría mucho más allá de aquella tarde. Finalmente, tras la última melodía, el silencio se apoderó del recinto, seguido de una ovación genuina. Fue un reconocimiento no solo al baile, sino a la valentía de abrirse, una validación de que la vulnerabilidad no solo es aceptada, sino celebrada. Al mirar a su alrededor, Pablo sintió que había conquistado una parte de sí mismo que había estado oculta por tanto tiempo. Al encontrar el coraje de ser auténtico, había logrado, por fin, reconciliar su vida profesional con su pasión, estableciendo un camino nuevo que conectaba su historia personal con su profesionalismo. El éxito de aquel taller no solo se basaba en el baile, sino en el crecimiento claro y medible de cada participante. Jorge, el escéptico del grupo, ahora sonreía con confianza, mientras que Ana había decidido inscribirse en clases de tango. Las conversaciones sobre el trabajo se habían vuelto más fluidas y cooperativas, demostrando que el ejercicio había tenido eco en la cultura de la empresa. Pablo se dio cuenta de que no solo se había transformado a sí mismo, sino que había alterado el entorno que lo rodeaba. La danza de la vida había comenzado, un vals que lo llevaría hacia nuevas oportunidades, donde la pasión, la autenticidad y el vínculo humano serían la base de su éxito. Con una nueva claridad en su corazón, Pablo sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Y así, dando un paso al frente, decidió llevar su visión aún más lejos, creando una comunidad basada en la conexión auténtica y el arte, donde el tango fuera el hilo conductor. Ahora sabía que, independientemente de lo que viniera, estaba preparado para enfrentar el futuro. El camino hacia su esencia había sido desafiador, pero había llegado a donde pertenecía. El tango había cambiado su vida, y no podía esperar a compartirlo aún más. Antes de finalizar, les reitero a todos ustedes la importancia de suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Cada suscripción cuenta, y este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias continúen llegando a quienes las necesitan. También, comenten sus reacciones y teorías sobre este emocionante desenlace. Y si conocen a al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta conclusión, no esperen ni un segundo más para compartir este video. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.
Hagámoslo juntos.